Bueno, ahora vamos a proceder con la instalación del OpenMediaBuy. Ya con la ISO cargada en el Proxmox vamos a crear la máquina virtual donde vamos a asignar ciertas características y recursos. Por ejemplo, acá tenemos el tamaño de disco que va a ser, eh, lo pusimos de 50. Después, por la parte de CPU vamos a asignarle dos núcleos y la memoria lo dejamos en 2048 MB. Y el resto lo dejamos de forma predeterminada. Ahí se pueden ver las características de la máquina que estamos creando. Bueno, acá vamos a iniciar, pero vemos que la máquina no se enciende. Entonces lo que hicimos fue ir a la parte de opciones. En la parte de hardware, la virtualización de hardware, lo configuramos a no, ya que no soporta la computadora la virtualización. Entonces lo cambiamos. Ahí se está encendiendo el Open. Bueno, y acá estamos haciendo algunas configuraciones iniciales, como el idioma, que es español en nuestro caso. Acá estoy seleccionando la ubicación. Y acá estoy seleccionando la configuración del teclado, que es latinoamericano. Esta es la parte donde más tarda porque se empieza a instalar todo el sistema. Bueno, tenemos que ponerle primero un nombre de, de dominio. Primero un nombre a la máquina, después el nombre de dominio, que lo deje así como está. Ahora hay que ponerle una contraseña de superusuario. Bueno, acá vemos que la consola nos ha dado una IP. Esa es la que tenemos que pegar en la URL de nuestro navegador para que podamos acceder al programa. La contraseña, bueno, el usuario es admin y la contraseña es OpenMediaBuy por defecto.
Y acá entramos en el programa. Como paso uno vamos a cambiar la contraseña que viene por defecto y vamos a poner una propia del grupo. Bueno, una vez cambiado de contraseña vamos a apagar la máquina para ir en el Proxmox. Así creamos el disco donde van a ir las pools, o también llamado las carpetas compartidas. Una vez apagado la máquina, vamos a ir al apartado de hardware, añadir, y en disco duro vamos a poner en el almacenamiento lo que sería el local donde estamos trabajando, y en tamaño de disco vamos a dejarlos en 32. Bueno, acá vamos a iniciar nuevamente el servidor y colocamos de nuevo la IP, el usuario y la nueva contraseña. Bueno, como primer paso vamos al apartado de red, luego interfaces, y vamos a colocar la IP estática ya que está configurada de forma eh, predeterminada con DHCP. Entonces vamos a editar y en IPv4 lo ponemos de forma estática. Colocamos nuestra IP del Open Media Vault. Luego en la máscara de red es 255.255.255.0, y el gateway lo dejamos como la IP que ya tenemos. En la parte de propiedades avanzadas, en el DNS le ponemos la misma IP que veníamos colocando, que es igual al gateway. Acá, para que se puedan aplicar o terminen de aplicarse los cambios, le marcamos ahí en la tilde donde dice cambios pendientes de configuración. Una vez hecho eso, eh, vamos a esperar a que cargue. Lo que toca ahora es ir a la parte de almacenamiento para poder montar los discos. Vamos en la parte de sistemas de archivos y ahí seleccionamos la segunda opción, que es XT4. Seleccionamos nuestro disco de 32 GB, que es el que configuramos en la consola, y le damos a guardar. Ahí tenemos que esperar que cargue. Bueno, acá seleccionamos el de 31 GB para ya usarlo y montarlo.
Bueno, ahora vamos a pasar a crear los usuarios. En este caso yo voy a crear solamente dos usuarios para la prueba. Tenemos que ir en el apartado de usuarios, añadir, y ahí voy poniendo las características de cada usuario. El nombre, la contraseña y nuevamente la contraseña para confirmar. Lo mismo hago con el usuario 2. Bueno, una vez creados los usuarios, nosotros tenemos que crear las carpetas para cada uno de estos usuarios. Para que se pueda entender mejor, lo que hice fue poner el nombre de carpeta y el usuario al que le corresponde esa carpeta, que en este caso sería el usuario 1, y hago lo mismo con el usuario 2. Pongo el nombre y le tenemos que dar en el disco que ya estuvimos montando, porque vamos a trabajar sobre ese disco que es el de 32. Ahora en la parte de servicios vamos a SMB, que es el que vamos a utilizar. Vamos a configuración y seleccionamos uno nuevo. Y bueno, seleccionamos primero la carpeta número 1, que es la que vamos a utilizar, y luego guardamos. Lo mismo hay que hacer para lo que sería el usuario número 2. Vamos a seleccionar la carpeta número 2 y vamos a guardarla. Bueno, ahora vamos en el apartado de permisos. Seleccionamos primero la carpeta número 1, en donde tenemos que configurar el tipo de acceso que va a tener cada tipo de usuario. En la carpeta número 1, obviamente el usuario 1 va a poder leer y escribir, mientras que el usuario 2 no va a tener acceso. Hacemos lo mismo, pero de forma inversa con la carpeta número 2. El usuario número 1 no va a tener acceso y el usuario número 2 va a poder leer y escribir. Y guardamos.
Después tenemos el apartado de cuotas. Esto quiere decir que nosotros a cada usuario le podemos asignar una cuota de la cantidad que puede usar. Por ejemplo, si entramos en el usuario número uno, le podemos poner un límite o el máximo de gigabyte que puede utilizar. En este caso yo le puse 10 para ambos casos, para el usuario uno y para el usuario 2. Bueno, ahora vamos a ver cómo se agrega dentro de Windows. Nos vamos al explorador de archivos y apretamos clic derecho y seleccionamos lo que sería agregar ubicación de red. Seleccionamos la carpeta y ahí tenemos que poner barra barra la IP del servidor, que es la que nos da OpenMediaBot, y el nombre de nuestra carpeta. En este caso yo como ejemplo puse la carpeta de carp uso 1. Bueno, acá a mí me dio un error de que la carpeta no se encontraba porque yo no lo tenía en público. Entonces tuve que ir otra vez en el apartado eh, del almacenamiento de las carpetas compartidas y ponerlo que sea público para que el Windows pueda acceder a la carpeta que está en el OpenMediaBot. Una vez que Windows encuentre la carpeta, nos va a pedir el nombre del usuario y la contraseña del usuario número uno. Le damos en siguiente. En esta parte tenemos que poner el nombre de la carpeta. Y acá podemos ver que están las dos carpetas que habíamos creado. Tenemos la carpeta número uno que podemos acceder ya que estamos en esta. Y tenemos también la contraseña, pero en la carpeta 2 no se supone que no podríamos acceder porque no tenemos los permisos o no tenemos acceso en ella. Acá por ejemplo a mí me dio un error que es que yo sí pude acceder a la carpeta número 2 cuando yo no tenía que o no me tenía que permitir acceder. Entonces lo que hice fue ir de nuevo a la parte de almacenamientos, carpetas compartidas y permisos, y le tuve que sacar a la carpeta número 2 dejarlo en blanco, es decir, no seleccionar ni, ni sin acceso, ni con lectura ni escritura, lo dejé en blanco. Ya como último paso nos vamos en la parte del dashboard y vamos en la parte de configuración, donde vamos a seleccionar lo que nosotros queremos ver como parte de estadísticas, como por ejemplo la memoria, el uso de la CPU, los servicios, también los sistemas de archivos. Lo damos a guardar y ahí nos va a mostrar las estadísticas, como por ejemplo el uso de la CPU, cuántos recursos estamos utilizando, cuánto nos queda disponible, etcétera. Voy a pasar a explicar
toda la parte que tiene que ver con la configuración de pfSense. pfSense, primero que nada, es un sistema operativo de código abierto que se utiliza como software tanto de enrutador como de cortafuegos. Lo usamos como servidor DHCP, servidor DNS, VPN y punto de acceso Wi-Fi, todo ejecutándose en el mismo dispositivo de hardware. Para la configuración de pfSense, primero tenemos que tener en cuenta que nuestra máquina virtual debe tener dos adaptadores de red. El adaptador 1, que es el puente a la red real para que Proxmox tenga internet y se pueda entrar por el navegador. Para esto lo conectamos como adaptador puente y utilizamos la placa de red que viene para nuestra red LAN de la computadora. En segundo lugar, necesitamos una red interna, que en nuestro caso se llama LAN proyecto, que sirve para que el pfSense le dé internet a otras máquinas. En ambos adaptadores, el modo promiscuo se coloca como permitir todo. Con el Proxmox ya instalado, que eso ya lo hacemos en todos los pasos anteriores, y habiendo ingresado a la IP, que es la web de Proxmox que nosotros le asignamos dentro de la instalación, se deben crear las conexiones virtuales en base a los adaptadores que mostramos recién. Aparte del primer puente ya conectado a Internet, se crea uno nuevo que va a tener como puerto al adaptador que creamos con nuestra red interna, sin IP ni puerta de enlace para que sea el lado privado. Lo hacemos creando el puente de Linux, y acá podemos ver que ya existía una parte que es el número 0, que tiene el puerto y está conectado a la placa real de nuestra máquina, y creamos uno nuevo con el número 1 conectado a la red interna. Después debemos crear la máquina virtual dentro de Proxmox. La máquina virtual se tiene que crear con algunas configuraciones. Antes de crearla, tenemos que tener subidas las imágenes ISO que vamos a necesitar. En este caso, acá tenemos la imagen ISO del pfSense, pero aparte de esa, más adelante vamos a necesitar una imagen ISO de algún sistema operativo que nos pueda ayudar a abrir la configuración después de la instalación. En nuestro caso fue Puppy Linux, que es una distro de Linux de pocos recursos, ya que para esta parte solamente vamos a necesitar el navegador. Dentro de la configuración le asignamos la imagen ISO y el tipo, y la BIOS tiene que estar en sea BIOS para no tener problemas de buteo. En Type se va a seleccionar el host, que es para que el pfSense pueda usar las funciones de virtualización que tiene el mismo VirtualBox o el virtualizador que utilicemos. Y en la parte de network, la primera placa, que es la que viene por defecto del Proxmox, se conecta al puerto 0, que es la salida de internet. Y una vez creada la máquina virtual, en la pestaña de hardware de esa misma máquina, se crea esta segunda placa de red que está conectada al número 1, que es la red interna que vamos a utilizar para el resto del trabajo práctico. Y ahí están ambos funcionando. Al terminar, bueno, esta es la parte de instalación, donde tenemos la ISO montada, que nosotros utilizamos en la instalación Auto UFS, que es la instalación más fácil, aceptando los términos y sin ninguna configuración manual y siguiendo el resto de la instalación común. Y al terminar de instalar en el menú, tenemos la segunda opción, que es la de ver las interfaces de IP. Si la IP de la LAN, que la podemos ver acá, si la IP de la LAN está o coincide con el rango del internet de nuestra casa o el de Proxmox, que así es porque arranca en 192.168.1, puede generar conflictos de buteo, por lo tanto tenemos que cambiarla. Esto lo hacemos dentro de la configuración, y en mi caso puse el 10.0.0.1. Cuando me pidió el bit count del subnet, le puse 24. Activé el DHCP en la LAN para que las máquinas virtuales se conecten después y puedan recibir IP dinámico. Y puse un rango de 100 dispositivos desde el número 100 hasta el número 200. Por seguridad,
el pfSense bloquea el acceso de configuración desde la WAN y solamente nos deja entrar desde la LAN. Por lo tanto, es lo que expliqué antes, hay que hacer una nueva máquina virtual que esté configurada con el puerto que hayamos definido como LAN, que en nuestro caso es el número 1. Dentro de esa máquina virtual, donde nosotros acá instalamos el Puppy Linux, lo conectamos dentro de la interfaz número 1 y entramos al pfSense con la IP que le habíamos asignado en la otra máquina virtual, la 10.0.0.1, y vamos a entrar a la parte web, a la interfaz web, donde por defecto el usuario es admin y la contraseña es pfSense. Dentro de la web de pfSense, ahí podemos empezar a hacer las configuraciones, las 4 configuraciones que se nos solicitaron en el trabajo. La primera es DHCP, que es necesaria para dar IPs a las distintas máquinas que están conectadas. En Services entramos a DHCP Server en LAN. Lo principal es esta configuración. Esta configuración lo que hace es permitir el DHCP server en las distintas interfaces de LAN. Y después acá abajo definimos el mismo rango de dispositivos. Esto lo hacemos para que el firewall gestione automáticamente las identidades de la red interna. La segunda configuración que se nos solicitó es el DNS. En General Setup, dentro de System, añadimos los DNS externos. En nuestro caso fue el de Google, que es el 8.8.8.8, pero también podría ser el de 1 o el 8.4. En esta parte también se pueden crear host overrides, en donde, por ejemplo, si alguien escribe servidor.local, lo mande a una IP externa una IP interna del Proxmox. La tercera configuración que tenemos es el firewall, que es el lugar donde se aplican las políticas de seguridad. Entramos en Firewall, en Rules y después en LAN. Por defecto, pfSense trae una regla que permite todo o permite cualquier regla. En esta parte podemos crear reglas específicas para bloquear algo específico como un protocolo hacia una IP o el acceso a un puerto. Y es importante también el orden, por eso se puede añadir o arriba o abajo, porque se leen de esa manera, desde arriba hacia abajo, y el orden es muy importante en esta parte. Acá es donde podemos asignar las distintas reglas y nosotros añadimos una que es solamente una restricción en este firewall. Por último, tenemos la configuración de NAT, que es lo que permite que muchas máquinas usen una sola IP pública para poder salir a Internet. pfSense lo configura en automático dentro del Outbound. Esta es la parte automática y nosotros lo cambiamos al híbrido. Se debe mostrar activo nada más. Y en esta parte también se puede configurar algo llamado port forward, que permite que alguien de afuera de la red entre a un servicio interno, como por ejemplo un servidor web, utilizando la IP de la WAN. Bueno, prosiguiendo con la instalación del nodo de Ubuntu o la máquina virtual en el nodo para Ubuntu, vamos primero a seleccionar las especificaciones de hardware. En este caso, nosotros utilizamos una máquina con 4 de memoria RAM, con 4 procesadores y con el controlador de Virtual IO para la red. En este caso eh, no utilizamos Ubuntu Desktop, sino que utilizamos Lubuntu, ya que es un sistema operativo más liviano a comparación de Ubuntu, que nos permitía manejarnos mejor con el almacenamiento y la instalación en tiempo, porque con Ubuntu tardaba mucho más. Luego le seleccionamos que tenga 32 GB de espacio en el disco y procedimos a la instalación. Cuando prendíamos la máquina virtual, lo primero que nos sale es la selección de cómo queremos, del boteo, de cómo queremos arrancar. Vamos a darle simplemente aquí, darle Ubuntu. Nos va a cargar esta pestaña donde elegimos el idioma y procedemos directamente a la instalación. Ya en la instalación nos abre el instalador del Ubuntu, donde simplemente elegiremos
la configuración, que esto incluye la configuración de la ubicación, en lo que vamos a decir simplemente Buenos Aires, Argentina, la disposición del teclado, por defecto en español, la customización de la instalación, en este caso simplemente para hacerlo sencillo, una instalación mínima con solo el environment del escritorio, con la configuración de las particiones, simplemente que borro todo el disco y ya. Luego ya el usuario, donde vamos a poner el nombre completo, nuestro nombre, el nombre que vamos a utilizar para iniciar la sesión y la contraseña. Nos salta entonces un resumen de todo lo que hicimos con respecto a la aplicación, teclado y particiones, y ya procede a la instalación. Y bueno, cuando termine la instalación, revisamos el sistema y iniciamos con Ubuntu, que en este caso este es el escritorio del Ubuntu. Vamos a encontrar acá no mucho porque es una instalación mínima, pero tenemos carpeta, tenemos sistema, tenemos red, etc.